Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar del profeta Oseas, del capítulo número 9 y el capítulo número 10. Recordando que el nacimiento del profeta Oseas fue aproximadamente 780 años antes de Cristo y su muerte fue más o menos en el año 720 años antes de Cristo. ¿En dónde nació? En Israel y Judea de aquel entonces, y muere ahí mismo en Israel. Recordemos que sus tres partes importantes que tenemos del profeta Oseas nos menciona el drama conyugal que tiene Oseas. También el número 2 podemos decir que es el mensaje de la reprobación contra Israel por su mal comportamiento, y el último es el llamado al arrepentimiento y la promesa de reconciliación. Esos son los tres puntos que se divide la profecía del profeta Oseas. Recordando también que hay dos reinados en ese entonces, el rey de Israel y los reyes de Judá, que son 4 reyes de Judá y un rey de Israel. Los reyes de Judá pues son Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y el rey de Israel es el hijo Joás, que es Boam. Bueno, veamos también que la participación de Oseas en las profecías de nuestro Señor da indicaciones al pueblo de Israel para que su arrepentimiento sea urgente, ya que les pronostica una situación muy, pero muy difícil. Todo porque se han vuelto idólatras. Y eso es algo terrible para el pueblo hebreo. Su corrupción no es una cosa aparte, pero la idolatría es lo peor que pudieron haber hecho ellos. El estarse haciendo ídolos y estar adorando ídolos. Y bueno, pues esa es su responsabilidad de los hebreos en aquel entonces. Y es por eso que el profeta, y no solo el profeta Oseas, después vienen otros profetas, pero en este caso pues estamos hablando del profeta Oseas, que los acusa, les explica que su mal comportamiento los está llevando a la destrucción, y que si no se arrepienten, pues serán devorados, serán destruidos. Ya lo hemos visto en los anteriores capítulos, en los primeros capítulos de Oseas. También debemos de recordar que el nombre de Oseas, o sea, en el idioma hebreo, se nos traduce como salvación de Dios, salvación del Todopoderoso. Y bueno, pues desafortunadamente, Oseas vive una situación muy, muy difícil, porque pues se tiene que casar con una prostituta, o sea, por mandato divino. Entonces la señora al principio pues le da un hijo al profeta Oseas, y después tiene otros hijos, pero pues ya no nos refiere la Sagrada Escritura que sean de él. Eso es lo importante que debemos de analizar nosotros, ¿no? Entonces, Gomer se llama la esposa de Oseas, y bueno, pues debemos de ver también que es una prostituta, ¿no? Una mujer que Dios le dice a Oseas que la tome como mujer, ¿sí? Y bueno, pues el profeta Oseas obedece a nuestro Señor, pero es una exigencia y una comparación con respecto a que Israel se ha prostituido, porque está haciendo idolatría, porque Israel se está portando como una prostituta infiel al llamado de nuestro Señor, sabiendo que es el único Dios. Y entonces el pueblo de Israel se comporta totalmente mal, en pecado cae, se distancia del Señor. Entonces, pues, hace una comparación con respecto a la prostitución, ¿no? Se prostituye el pueblo con tantos pecados, con tanta mundicia, con tantas cosas terrenales, ¿no?
Y ya lo hemos leído en los otros capítulos en donde menciona que hay mucha delincuencia, hay mucho asesinato, hay muchas cosas vanas, y principalmente la idolatría. Eso es algo que desafortunadamente el pueblo hebreo pues no debiese de haber llegado a tener ese pecado, ¿no? Podrían haber tenido muchos, pero pues ese pecado está como muy desorbitante después de saber que Dios siempre ha estado con ellos y que siempre los ha ayudado y que siempre les ha conducido, y tantos milagros que se ven en la historia del pueblo hebreo, y viene a caer en esa faceta de idolatría el pueblo hebreo. Bueno, pues, el castigo es duro y implacable. Y bueno, pues ese terrible castigo que viene, pues es cuando el rey Nabucodonosor II invade Israel, destruye el templo, ¿no? Y mismo Dios dice, no va a haber por mucho tiempo sacerdotes, no va a haber mucho tiempo profetas, no va a haber mucho tiempo jueces, por todo lo que han hecho, hasta que se arrepientan y hasta que se olviden de su pecado. Y es lo mismo que le pasa a Oseas, ¿no?, con respecto a su esposa. Sí, la mujer vuelve a caer en la prostitución. Aquí diríamos, bueno, las mujeres caen en la prostitución porque supuestamente ese es un trabajo que ellas hacen para tener dinero para manutención de su familia, de sus hijos. Pero pues vemos aquí que no era el caso, ¿no? O sea, ya era una señora que la prostitución era parte de su costumbre, de su vida, de su forma de ser. Y bueno, pues ese tiempo, son tiempos de marcada decadencia, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Y los reyes, pues, son destruidos, ¿no? Recordemos que cuando son invadidos, pues, el rey Nabucodonosor II se lleva a toda la gente intelectual, la gente de dinero, la gente provechosa, se las lleva a Babilonia para hacer uso de ellos, ¿no?, sacarle provecho a esa conquista que tuvo o a esa invasión que tuvo en Israel. Pero en Israel deja a la gente sencilla, humilde, pobre, a la gente que no tiene preparación. Sí, no se lleva la inmundicia, según él, ¿no? Y bueno, pues estas circunstancias enrarecen el ambiente de aquel entonces, tanto político y religioso, ¿no? Y nos menciona que Israel es como una paloma acorralada, y que se trata de precipitar hacia Egipto, hacia Siria, ¿no? Tanta violencia, tanta decadencia moral, son los signos inequívocos, ¿no?, de la ruina que se acerca en Israel. Y bueno, pues todo esto es precisamente porque se han alejado de las cosas de Dios, definitivamente, ¿no? Y lo peor, les digo, que es la idolatría. Y menciona a nuestro Señor que, por medio de Oseas, que el sacerdocio es una de las actividades que culpa, porque se han vuelto peor que los mismos del pueblo, ¿no? Les dice que son bandidos, que se aprovechan de su religiosidad, de su poder, de su mandato, ¿no?, con el pueblo, ¿sí? Les dice que son ignorantes de las cosas del Señor, que son adúlteros, que son politeístas porque son idólatras. Hay unos dioses que es el Baal y Astarte, que son adorados por culto lujurioso en Israel, ¿no? Después con un becerro también de oro que es venerado y adorado. Les digo, o sea, es una cosa increíble que el pueblo hebreo haya caído en esas circunstancias, sabiendo que nuestro Padre Dios siempre les ha dado todo, los ha protegido y tienen una historia de salvación, ¿sí?, desde Adán y Eva. Lo vemos con Noé, lo vemos con Abraham, lo vemos con Isaac, lo vemos con Jacob, con sus 12 hijos, lo vemos con las actividades de la época de los reyes, de los jueces, el rey David y el rey Salomón, independientemente de que
pues también tenían muchos errores y cometieron muchas estupideces, ¿no? Imagínense, el rey David se queda con una mujer que no le debería corresponder, ¿no? Hasta que manda casi matar al marido de la señora para poderse quedar con ella, ¿no? Para que enviudara y se quedara con ella. Bueno, pero después de esta introducción vamos a leer el capítulo número 9 del profeta Oseas. No te alegres, Israel, no saltes de contento como otros pueblos, pues te has prostituido al abandonar a tu Dios. En las eras donde se trilla el grano, te gusta recibir el pago de tus prostituciones. El pueblo de Israel no tendrá trigo ni vino, su vino nuevo no será suficiente. Efraín regresará a Egipto, y en Asiria comerá alimentos impuros. No vivirán más en el país del Señor, no beberán vino en honor del Señor, ni le ofrecen allí sus sacrificios. El pan que coman será como pan de duelo, y quienes lo coman quedarán impuros. Ellos se comerán ese pan, pero no podrán llevarlo al templo del Señor. ¿Qué harán ustedes en el día de la fiesta, de la solemne fiesta del Señor? Ellos han huido de la destrucción. Egipto los recogerá, y en Memphis serán enterrados. Sus tesoros de plata se llenarán de ortijas, y en su campamento crecerán los espinos. Ya han llegado los días del castigo, ya han llegado los días del pago merecido. Israel va a saber que ya han llegado. Ustedes dicen, el profeta es un necio, el hombre inspirado es un loco, pero lo dicen porque están llenos de maldad, porque su odio es grande. Dios ha puesto a su profeta por centinela de Efraín, pero ustedes tienden trampas a su paso, hasta en el templo de Dios le odian. Se corrompieron completamente, como en los tiempos de Gabá, pero el Señor se acordará de su maldad y castigará sus pecados. Dice el Señor, cuando encontré a Israel me alegré, como el que encuentra uvas en el desierto. Los antepasados de ustedes fueron mis ojos, como los higos tempranos, pero cuando llegaron a Baal, peor se consagraron a dioses falsos, y se hicieron tan despreciables como los ídolos que ellos amaban. La grandeza de Efraín volará como un ave. No nacerán más niños, no habrá más mujeres embarazadas, no se concebirán más hijos, y aún si lograran criar a sus hijos, yo se los quitaría sin dejarles ninguno. Ay de esta gente cuando me aparte de ella. Veo que Efraín trata a sus hijos como si fueran presas de cazadores. Los saca para entregarlos a la matanza. Dale, Señor, lo que hayas de darles. Dales vientres estériles y pechos sin leche. Dice el Señor, en Gibal hicieron todo lo malo, y allí comencé a odiarlos, por maldad de sus acciones. Los voy a echar de mi casa. No voy a seguir amándolos, pues todos sus jefes son rebeldes. Efraín está herido, es como un árbol de raíces secas, que ha dejado de dar fruto. Aunque tengan hijos, yo los haré morir. Este pueblo no ha querido hacerle caso a mi Dios, por eso mi Dios va a rechazarlo y andarán errantes entre las naciones. Capítulo número 10. Vamos a ver qué dice el capítulo número 10. Pero cuando más abundante era su fruto, más altares se construía. Cuanto más hermosas eran su tierra, más hermosas eran sus piedras sagradas. Israel tiene el corazón dividido, y ahora van a pagar por su pecado. El Señor destruirá sus altares y derribará sus piedras sagradas. Ahora este pueblo dirá, no tenemos rey, porque no tenemos reverencia al Señor. Pero, ¿qué podría ser un rey por nosotros? Tan solo hablar y hablar, prometer en falso y firmar pactos. Su justicia sería como una planta venenosa que crece entre los surcos del campo. La gente de Samaria tiembla, llora, la pérdida del becerro de Bet-Aven. Por él se están lamentando el pueblo y los sacerdotes, porque su gloria ha desaparecido. Aún el propio becerro será llevado a Siria para ofrecérselo al gran rey. Así Efraín quedará avergonzado, Israel se avergonzará de su ídolo. Desaparecerá el rey de Samaria como una astilla. Serán destruidos los santuarios paganos, donde el pueblo de Israel pecaba. Sobre sus altares crecerán cardos y espinos, y la gente les dirá a los montes, cúbranos.
y los cerros caigan sobre nosotros. Dice el Señor, Israel no ha dejado de pecar desde que comenzó a hacerlo en Gabá. En su pecado persisten. Por eso la guerra alcanzará a estos malvados en Gabá. Castigaré a este pueblo cuando yo quiera. Contra él se juntarán naciones cuando yo lo castigue por su gran maldad. Efraín era como una novilla domada, que gustaba de trillar el grano. Yo he puesto yugo ahora sobre su hermoso cuello, para que tire del carro, y Judá tirará del arado, y Jacob tirará del rastrillo. Les dije, siembren ustedes justicia, y recojan cosecha de amor, prepare la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. Pero ustedes han cultivado la maldad, han cosechado la injusticia y han comido los frutos de la mentira. Por haber confiado en tus carros de guerra y en tus muchos guerreros, habrá alboroto entre tu gente y todas tus fortalezas serán asoladas, como asoló a Bet-Arbel el rey Salmán el día de la batalla, cuando aplastaron a la madre con los hijos. Esto mismo les pasará a ustedes, habitantes de Betel, por causa de su gran maldad. El rey de Israel morirá al nacer el día. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues acabamos de escuchar estos dos capítulos en donde se sigue mencionando el deterioro que tiene el pueblo de Israel con respecto a su actuar en contra de las cosas de Dios. Y muy claramente lo va diciendo en el capítulo número 9, por medio del profeta Oseas, que pues va a ser castigado el pueblo de Israel. ¿Sí? Les dice que no beberán vino en honor del Señor y ofrecerán allí sus sacrificios. ¿Sí? Dios ha puesto a su profeta por centinela. Eso es lo que le menciona al pueblo. Para eso está el profeta, para estar dándose cuenta de la inquietud pecaminosa que tiene el pueblo de Israel y para irles dando a entender que su situación es terrible con respecto a las cosas del Señor y que a toda acción pues, viene una reacción. Y en esta situación pues es la destrucción de ellos mismos, de su forma de vida, ¿no? Y Dios les va a quitar toda esa inmundicia en la que han caído ellos. En el versículo 7 dice muy claramente, ya han llegado los días del castigo, ya han llegado los días del pago merecido. Israel va a saber que ya han llegado. Ustedes dicen, el profeta es un necio. Y así le hablan a los profetas, ¿no? No los quieren porque les dicen las verdades. No los aceptan porque saben que ellos les están diciendo lo que va a pasar. Y aún así, pues son necios. Ellos son los necios, no el profeta. El profeta solamente es la voz de nuestro Señor. El hombre inspirado es un loco, le dicen. ¿Sí? Pero lo dicen porque están llenos de maldad, así dice la Escritura, porque su odio es grande. Nos menciona muy claramente que se han corrompido desde los tiempos de Gabá, pero el Señor se acordará de su maldad y castigará sus pecados. ¿Sí? Mucho se ha hablado de que nuestro Padre Dios no castiga, de que Él no quiere que nosotros suframos, de que nosotros nos destruyamos. Pero es muy importante darnos cuenta de algo, de que a toda acción viene una reacción. Si tú haces cosas equivocadas y malas, pues lógico que tú vas a cosechar cosas equivocadas y malas. No puedes tú cosechar cosas malas y recibir cosas buenas, ¿no? Todo cae por su propio peso. Entonces, si tú vives una vida desenfrenada y una vida alejada del Señor, pues te va a ir mal. Pues, si estás cerca del Señor, pues siempre te va a ir bien. Pero aquí lo principal, lo más importante, que como les dije desde un inicio, es la idolatría. Es algo que verdaderamente es nefasto, ¿no? Tú puedes caer en muchos pecados, puedes tener muchas malas actitudes, malos comportamientos. Pero dejar de conocer a Dios, dejar de amar a Dios, dejar de servir a Dios, dejar de creer en Él. Y no solo eso, sino empezar a hacerte ídolos en tu vida, pues eso ya es demasiado, ¿sí? Y no es que el Señor se enoje, porque si el Señor se enoja, es como si lo estuviéramos ofendiendo. Entonces, si nosotros ofendemos a Dios, entonces Dios no es el Todopoderoso, porque nosotros sabemos que Dios es el Todopoderoso. Entonces, no podemos nosotros decir que lo ofendemos.
Simple y llanamente el escritor, los agiógrafos bíblicos, el ser humano, al que nosotros hacemos algo equívoco, algo malo, siempre discernimos, ¿no?, que Dios se enoja. Y entonces al estarnos alejados del Señor, ¿no?, nos empiezan a pasar cosas terribles en nuestra vida, ¿no? Y decimos, Dios nos ha castigado. No, sino que a toda acción viene una reacción. Si tú te alejas de las cosas del Señor, pues lógico que el Señor, no estás con Él y no te llenas de la bondad, del amor, de la paz, de la caridad, del beneficio de que es estar con el Señor. Te alejas y pues te destruyes tú solo. Aquí el profeta lo habla de una manera mundana y terrenal para que lo entienda el pueblo, para que se den cuenta de que su situación está muy precaria y que están cayendo y se están destruyendo, y que lo que deben de hacer es pues el arrepentimiento y la reconciliación y regresar a las cosas del Señor. Pero pues el mundo, el demonio y la carne, que son los enemigos del alma, pues los envuelven. Nos menciona aquí en el versículo número 10, dice, del capítulo 9, donde dice el Señor: cuando encontré a Israel me alegré, como el que encuentra uvas en el desierto. Los antepasados de ustedes fueron a mis ojos como los higos tempranos, pero cuando llegaron a Baal-peor, se consagraron a los dioses falsos y se hicieron tan despreciables como los ídolos que ellos amaban. O sea, todo estaba bien mientras estamos con el Señor, pero llega nuestra faceta de nuestros 5 sentidos y nos empezamos a destruir. Nos empezamos a llenar de maldad, de terquedad, de separación de las cosas del Señor. Entonces, pues eso nos hace que cosechemos cosas malas, ¿no? En el número 11 de este capítulo 9 dice: la grandeza de Efraín volará como un ave. No nacerán más niños, fíjense lo que dice, no habrá mujeres embarazadas, no se va a concebir, y si llegas a concebir uno de tus hijos, se los va a quitar, sin dejarles ninguno, ¿no? No es que Dios haga una intervención y te mate a tus hijos, sino que si tú estás lejos del Señor y no tienes la bendición de Dios porque te has alejado del Señor, pues estás como solo en el desierto con tantos animales y pues te van a matar, te van a destruir. Entonces, pues esto es muy importante que lo vayamos analizando, que nos vayamos dando cuenta de que debemos de estar cerca del Señor, debemos de estar de su mano para poder librar todas las maldades, todas las situaciones conflictivas, todos los problemas que se nos presentan en la vida. En el número 15, capítulo 9, dice: el Señor en Gilgal hicieron todo lo malo, y ahí comencé a odiarlos, dice el profeta Oseas, que así dice Dios, ¿no?, por la maldad de sus acciones. Los voy a echar de mi casa, no voy a seguir amándolos, pues todos sus jefes son rebeldes. Imagínense, no solamente el pueblo, sino los sacerdotes, los jefes, los dirigentes, los pastores, los guías. Dice: y Efraín está herido, es como un árbol de raíces secas, que ha dejado de dar fruto. Aunque tenga hijos, yo los haré morir. Recuerden que Efraín, toda la descendencia de Efraín, pues son las que está hablando aquí, ¿no? Son los que están ahí en Israel, la descendencia de Efraín. ¿Quién es Efraín? Pues bueno, pues vamos a acordarnos que Efraín es hijo de José el soñador, el que estaba en Egipto, que recibió a Jacob y a sus otros 11 hijos ahí en Egipto, cuando ya no había comida, ya no producía la tierra, y entonces fueron a parar a Egipto, porque ahí había resguardo de alimentos. Y tenía Egipto prosperidad. Y ahí ya vivía José. Toda esa historia, bueno, pues está ahí en el Génesis, la pueden leer. José, uno de los hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob. José, hijo de su mujer Raquel. ¿Sí? Acuérdense que Jacob tuvo 4 mujeres, Lea y Raquel, y las 2 concubinas y sirvientas de Raquel y de Lea, ¿no? Y tuvo hijos con ellas, pero con Raquel, con la mujer que siempre amó desde un principio, pues tuvo 2 hijos, José y Benjamín. José, pues tuvo sus hijos, se unió a una mujer egipcia, pues estaba en Egipto, se unió con una mujer egipcia y tuvo 2 hijos, Manases y Efraín. Entonces nos damos cuenta que la descendencia de Efraín
es la que está mencionando aquí la Sagrada Escritura, la que está mencionando el profeta Oseas, la que está mencionando con respecto a su terrible situación, con respecto a las cosas del Señor. Por eso dice en el 16, Efraín está herido. No es una persona, es toda la descendencia de Efraín. ¿Sí? Bueno, en el número 17, este pueblo no ha querido hacerle caso a mi Dios. Por eso mi Dios va a rechazarlo y andará errantes entre las naciones. Esa es una cosecha que tienen aquellos que se alejan del Señor. Van a andar errantes, ¿no? Van a andar perdidos, ¿no?, en el mundo, ¿no? En el capítulo número 10 nos habla de que Israel es como una vid llena de uvas, pero cuanto más abundante era su fruto, más altares se construía. Cuanta más hermosa era su tierra, más hermosas eran sus piedras sagradas. Israel tiene el corazón dividido y ahora va a pagar por su pecado, así lo dice, ¿no? El Señor va a destruir sus altares y derribará sus piedras sagradas. Cuando llega el rey Nabucodonosor II de Babilonia, llega ahí a Jerusalén y destruye el templo, pues bueno, se cumple esta profecía. Muchos dirán, bueno, fue porque quiso el rey Nabucodonosor II destruir el templo de Jerusalén. No, era porque Dios lo había permitido. Acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios, solamente somos instrumentos. Y el rey Nabucodonosor II pues fue un instrumento para destruir el templo porque no se lo merecían los israelitas, porque habían caído en pecado, porque habían caído en la inmundicia, porque estaban adorando otros ídolos. Entonces el Señor dice, pues ¿para qué me tienen ahí en un templo y en un altar? No sean hipócritas, ¿no? Están amando ustedes al mundo, demonio y carne, pues bueno, pues entonces síganle. Entonces no me tengan a mí como un amuleto, ¿no?, a seguir, porque yo no soy un amuleto, es nuestro Padre Dios, ¿no? Y así lo menciona con respecto al capítulo número 10. Versículo 3 dice, ahora este pueblo dirá, no tenemos rey, porque no tenemos reverencia al Señor. Pero, ¿qué podría hacer un rey por nosotros? Pues no, pues tan solo hablar y hablar, prometer en falso y afirmar pactos. Su justicia sería como una planta venenosa que crece entre surcos del campo. Y sigue diciendo, la gente de Samaria tiembla, llora, la pérdida del becerro de Betabén. Por él se están lamentando el pueblo y los sacerdotes, porque su gloria ha desaparecido. Pues sí, los sacerdotes corrompidos, los sacerdotes llenos de maldad, los sacerdotes que también han pecado, están cayendo en la maldad, y al tener esa actividad, pues sus seguidores pues, hacen lo mismo. Y entonces se va corrompiendo. Entonces, esto es importante aclararlo, de que los pastores, los guías, son guías. Y como dijo Jesucristo en alguna ocasión, guías ciegos. Así les insultó, a los del Sanedrín. Guías ciegos, ¿sí? Sepulcros blanqueados. Raza de víboras. Hipócritas. Y bueno, estamos hablando de que Oseas estaba 800 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y llega nuestro Señor Jesucristo y los sacerdotes andan igual o peor. Y estamos en la actualidad, estamos en el año 2021 y la situación es la misma. Es increíble, ¿no? Yo no digo que todos, sí hay guías espirituales, pastores que verdaderamente nos ayudan, ¿no?, a que sigamos adelante en las cosas del Señor. Presbíteros, sacerdotes, sí hay, pero son menos, son pocos, ¿no? Porque la mayoría se ha corrompido, la mayoría ha caído en el pecado, ¿no?, en lo mundano, en lo terrenal, ¿no?, en lo carnal. Nos sigue diciendo aquí en el capítulo 10, en el versículo 7, dice, desaparecerá el rey de Samaria como una astilla que flota sobre el agua. Serán destruidos los santuarios paganos, donde el pueblo de Israel pecaba. Sobre sus altares crecerán cardos y espinos. Y la gente le dirá a los montes, cúbranos, y los cerros caigan sobre nosotros, ¿no? Todo será destruido. Dice el Señor, Israel no ha dejado de pecar desde que comenzó a hacerlo en Gabá. En su pecado persisten, por eso la guerra alcanzará a estos malvados en Gabá. Castigaré a este pueblo cuando yo quiera. Contra él se juntarán naciones cuando yo lo castigue por su gran maldad. Recordemos que en el momento de que es invadido Israel, en el tiempo de
del rey Nabucodonosor II, pues había otros pueblos que querían también invadir Israel. Estaban los egipcios, también aparte de los babilonios, ¿no? Y había otros pueblos también que querían invadirlos, querían apoderar de sus propiedades, ¿no? Y acabar con ellos. Bueno, y nos sigue diciéndoles, en el versículo 12 dice, les dije, siembren ustedes justicia, lo que les pide el profeta Oseas por mandato divino, ¿eh? No crean que eso se le ocurrió al profeta Oseas, no. Les dice muy claramente, siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor. Preparen la tierra para un nuevo cultivo. O sea, no la tierra del piso, sino la tierra de su comportamiento, de su actuar, de su manera de ser. Una conversión. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? ¿Qué anunciaba? ¿Sí? El arrepentimiento. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Yo los bautizo con agua, pero vendrá alguien que los va a bautizar con el Espíritu del Señor. Y es lo que hacía Juan el Bautista. Pues lo mismo le está diciendo el profeta Oseas. Casi todos los profetas hablan igual, casi todos los profetas dicen lo mismo. Imploran, le dicen a la gente que tiene la oportunidad de poderse salvar. Y no obedecen, no hacen caso. O sea, la mayoría de la gente, y más en la actualidad, ¿sí? Les digo, estamos en el año 2021. La gente menores de 40 años, jóvenes y jóvenes adultos y niños, están muy lejos de conocer, amar y servir a Dios. Están muy lejos de verdaderamente ser religiosos o de creer, ¿no?, en Dios, ¿sí? O de acercarse a la palabra del Señor. Están muy lejos, ¿no? No digo que todos, hay muchos que sí, muchos jóvenes, niños y adultos jóvenes, pero son la minoría, son pocos, ¿sí? Si estamos hablando de 100, por decirle una cantidad, el 100%, pues estamos hablando de que un 70% no está cerca del Señor. 70% no está. Un 30% está más o menos, ¿no? O sea, y más o menos están luchando, ¿no? Pero imagínense, se encuentran con los guías espirituales, los pastores, los sacerdotes, los presbíteros, corrompidos también, y que nada más se dedican a lo mundano, terrenal y a lo carnal, ¿sí? Y después se encuentran algunos que son hasta pedófilos o pedrastas. Pues, pobre juventud, ¿no? Es destruida. Y después no encuentran la facilidad de poder estudiar, trabajar, y entonces se orillan a lo más fácil, a la delincuencia. Bueno, y nos sigue diciendo en el capítulo 10, versículo 13, pero ustedes han cultivado la maldad, han cosechado la injusticia y han comido frutos de la mentira, por haber confiado en sus carros de guerra y en tus muchos guerreros, ¿no? Israel confiaba, no, nosotros tenemos un gran poderío, sí, y nadie nos va a invadir, nadie nos va a conquistar, nadie nos va a destruir. Y ahí está. Porque ya Dios no estaba con ellos. Cuando Dios estaba con ellos siempre triunfaban y seguían adelante, ¿no? Pero confiaban ¿en qué? En sus fuerzas, en su razonamiento, en su inteligencia, en su capacidad. Y eso los llevó a la equivocación y a que fueran destruidos. Muy claramente nos dice que busquemos al Señor y que nos traiga, como dice ahí, lluvia de salvación sobre nosotros. ¿Sí? Esperemos siempre que el Señor nos ayude y estar siempre con Él. Estar siempre con Él es pues conocerlo, amarlo y servirlo. Tenemos que servirlo hoy en día con los dones del Espíritu Santo. Recuerden que nosotros pues ya somos templos del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, nosotros vivos. La iglesia no son las instituciones creadas por el hombre, física, que son edificios, son capillas, son iglesias, son templos, son lugares de oración. No, son lugares, ¿no? Simple y llanamente lugares. Pero la iglesia somos nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo no vive en un edificio hueco, con imágenes, con altares, con el ar ahí. ¿Sí? Son lugares
destinados a la oración, destinados a la realización de la actividad pastoral, ¿sí? Para llevar a cabo el ministerio, para llevar a cabo la liturgia, para llevar a cabo la aplicación de los sacramentos, ¿no? A la gente, ¿no? Pero la iglesia somos nosotros. Entonces tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para que podamos nosotros cumplir y estar bien con el Señor. Y si estamos haciendo eso, pues el Señor está con nosotros. No es que el Señor se aleje, nosotros somos los que nos alejamos del Señor. Él siempre está con nosotros, ¿sí? Y por eso que les acabo de mencionar, se menciona mucho aquí el castigo, ¿sí? Porque así lo pone la geógrafo, ¿no? Es una forma humana y mundana de hacernos entender, ¿sí? Y nos menciona aquí que hacemos enojar o que el Señor se enoja, ¿no? No, pues, el Señor no se puede enojar porque Él es el Todopoderoso, no hay enojo en Él. Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor, ¿no? Pero nos lo escribe así los agiógrafos para que entendamos que hemos cometido un error. Y que si vamos a ofender, pues entonces estamos ofendiendo a Dios. Pues no es que no ofendamos, sino que nos damos cuenta que estamos equivocados, ¿no? Nos alejamos del Señor en estar haciendo las cosas mundanas y terrenales, y entonces pues la bendición de Dios, la divinidad de Dios, ¿sí? El cuerpo de Dios o la sangre de Dios, pues no nos envuelve y no nos ayuda porque nosotros nos hemos alejado. En el número 14, el versículo 14 dice, habrá alboroto entre tu gente y toda tu fortaleza serán asoladas. Sí, pues, será destruido todo, y eso pues no se cumple, ¿no? Ya vemos históricamente de que pues, es apoderado el pueblo de Israel y destruido. Termina diciendo, esto mismo les pasará a ustedes, habitantes de Betel, por causa de su gran maldad. El rey de Israel morirá al nacer el día. Muy claramente lo diagnostica así. Entonces, pues, esto que les estoy, como quien dice, pues explicando, es importante que veamos que la situación es muy difícil, no solamente en ese entonces con el pueblo de Israel, sino hasta con nosotros mismos en nuestra actualidad. Les digo, estamos en el año 2021 y mucha gente no entiende qué situación estamos viviendo, muy difícil. Hay muchas muertes por el virus en el que estamos batallando, independientemente de que hay ya una vacuna para contrarrestar, pero esto no nos hace ser que ya vamos a ser inmunes, ¿no? Nos podemos enfermar a lo mejor, no gravemente, y no nos morimos, pero ya hay millones de personas en el mundo que se han muerto. Pero hay mucha gente que no entiende que lo que debemos de hacer es oración, es estar en común unión con nuestro Dios, con nuestro Padre, para que nos proteja de todos estos malestares. Y si le podemos pedir también que esto se acabe, bueno, pues le podemos pedir que esto se acabe. Pero en realidad, acuérdense que esto es una cosecha de lo que sembramos. Lo hemos leído en el libro de Levítico, en donde el Señor nos dice a aquellas personas que no entienden, a aquellas personas que son necias, a aquellas personas que siguen cometiendo el pecado, pues el Señor nos va a mandar, ¿no? Porque así lo puede uno entender, ¿sí? Esta destrucción, pero en realidad es la cosecha de nosotros mismos que hemos sembrado. Al principio se nos decía que esto había sido por la alimentación, pero parece que ya están diciendo que pues fue creado por alguien, ¿no? Ese alguien pues es alguien con maldad, ¿no? Es como cuando una persona agarra una pistola y mata a otra para quitarle su dinero y sus propiedades, ¿no? Sí, usa un medio para poder lograr sus objetivos de maldad. Bueno, pues ahora es lo mismo, ¿no? Esto de este virus pues es un medio, es una forma para lograr obtener algo. Un grupo de seres humanos, podemos decir un país o países, y destruyen al ser humano, ¿no? Para apoderarse. Es un robo. Así como les digo el ejemplo de una persona que tiene una pistola y mata a otro para quitarle su dinero. Es lo mismo que está pasando ahorita. Pero esto es pues provocado por nosotros mismos. Entonces estamos cosechando lo que nosotros sembramos. Y no nos queda otra más que estar cerca del Señor y ver que lo importante es no separarnos del Señor. Porque el Señor no se va de nosotros, ¿eh?
El Señor siempre permanece con nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Eso que quede muy explicado, ¿eh? Y desafortunadamente, como les digo, Oseas aquí habla muy duramente en contra de los dirigentes, de los sacerdotes, y muy claramente lo dice que el sacerdote es uno de los culpables porque han dirigido mal, no se han dedicado a lo que se tienen que dedicar, que es a darnos a conocer para que amemos a Dios y lo sirvamos con los dones del Espíritu Santo. Y el profeta Oseas se muestra de una manera muy dura contra los sacerdotes. Les dice que son bandidos, ¿sí? Que se aprovechan del pueblo. O sea, en la actualidad pueden ustedes analizarlo y verlo, y parece mentira, pero pues así es, ¿no? Digo, no todos, hay muchos que sí cumplen con su deber, que sí cumplen con su juramento que le hacen a nuestro Señor, pero la mayoría ven por sus propios provechos, ¿no? Y hacen todo para llenarse de lo que puedan, de una forma mundana y terrenal. Entonces, pues el profeta Oseas sigue hablando, sigue diciendo, hay que arrepentirnos, está condenando al pueblo, vemos que todo esto se cumple, porque el pueblo sigue en lo equivocado y no entiende. Y entonces, pues, Oseas, como les digo, ya en los últimos capítulos que después vamos a analizar, pues vamos a empezar a ver que Dios ama al pueblo de Israel a pesar de todo, porque les digo, Dios es amor y nos da la oportunidad del arrepentimiento, nos da la oportunidad de la reconciliación, sí, porque Dios no quiere que nosotros nos destruyamos, quiere que nosotros salgamos adelante, que logremos nosotros, sí, entender que al estar lejos de Él estamos perdidos, como desde Adán, por haber comido del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Al haber comido de la sabiduría, él tiene sabiduría propia y sabe lo que es lo bueno y lo malo. Y entonces entiende que se debe morir. Y entonces pues va a morir. Porque sabe lo que es, razona lo que es el bien y el mal. Recuerden que pues todo esto está anunciado desde el Génesis, ¿verdad? Y es una forma metafórica, porque hablan de un fruto prohibido, pero el fruto prohibido, dicen fruto porque el fruto es muy delicioso, ¿no? El fruto que ustedes quieran. Nunca se habla de una manzana, nunca, jamás se habla de una manzana. Y nos dicen que cuál fue el pecado original, pues ese, de la desobediencia, desobedecieron a Dios por haber comido del árbol de la sabiduría. En ningún momento habla de la sexualidad, ¿eh? En ningún momento habla de eso. En ningún momento. Somos seres sexuados, somos seres con sexo, porque Dios así nos ha hecho. Somos seres humanos con sentidos, ¿sí? Tenemos 5 sentidos. Entonces no podemos quitarnos ninguno de nuestros sentidos. No podemos quitar nuestra sexualidad porque es parte de nosotros mismos, del ser humano. Pero sí debemos de controlar nuestros sentidos. No debemos de oír más de lo que debemos de escuchar, no debemos de ver más de lo que debemos de ver, no debemos de hablar más de lo que debemos de hablar, no debemos oler de lo más que debemos oler, y no debemos hacer más cosas de las que no debemos hacer, que si vamos a hacer las cosas que sean correctamente, ¿no? Y no debemos de andar y caminar en lugar en donde no es apropiado, ¿no? ¿Sí? Y nuestra sexualidad es lo mismo, ¿no? Debe de ser una sexualidad plena y normal, ¿no? Porque acuérdense que nos ha indicado la Sagrada Escritura en diferentes momentos la forma de la sexualidad. Hay muchas reglas, hay muchos datos, pero en ningún momento condena la sexualidad, en ningún momento dice es que no debes de usar tu sexualidad, no debes de usar tu visión, no debes de usar tu oído, no debes de usar tu olfato, no debes de usar tu gusto, no debes de usar tus manos ni tus pies, en ningún momento nos dice nada de eso, ¿no? Ya doctrinas religiosas institucionales pues empiezan a marcar de una manera terrorífica ese tipo de situaciones, pero pues ellos los marcan así porque son reglas que ellos imponen, ¿no?, dentro de sus instituciones. Aquí estamos hablando exactamente nada más de lo que dice la Sagrada Escritura, y bueno, pues espero que
les haya interesado escuchar estos capítulos del profeta Oseas. Vamos a terminar con los otros próximamente y para que vayan viendo ustedes el desarrollo de estos capítulos del profeta Oseas. Que Dios te bendiga.